Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Iniciamos hoy una nueva serie en el Evangelio de Marcos. Una serie titulada, como vemos ahí, Jesús, el Rey Siervo. El mensaje de hoy va a ser una introducción a toda la serie, una introducción al Evangelio de Marcos. Mantenga su Biblia abierta ahí, por favor, en Marcos 1 y ojalá esté dispuesto a acompañarme ahí mientras vamos recorriendo la Escritura. Vamos a meditar en este texto que es el prólogo. De hecho, Marcos pone este texto como un anticipo de todo su historia, todo lo que nos va a contar. La invitación del Evangelio de Marcos es poder encontrarse con Jesús. Es el Evangelio más breve de los cuatro y él en general quiere ir directo al punto. Por supuesto vamos a ver tal vez un poco que yo lo encuentro también que es genial, él es un narrador espectacular, pero él quiere que la pregunta que nos circule, no solo durante este mensaje, por supuesto que también va a ser la pregunta de este mensaje, pero mientras vamos recorriendo su evangelio, que podamos preguntarnos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? Y él propone una respuesta, por supuesto. Él trae una noticia. Jesús no es simplemente un buen maestro, no es simplemente un hombre extraordinario, no es menos que eso, claramente. Pero es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y él quiere que nos cuestionemos, y quiere cuestionarte en realidad, ese es el trabajo de Marcos. Cuando estás leyendo, que tú digas, ok, ya, si ese es Jesús, ¿qué a mí? Marcos quiere increparnos y preguntarte, ¿cómo vas a responder a esa noticia? Marcos dice, te tengo una noticia. Es una noticia. Jesús es el Hijo de Dios. Te aviso. ¿Cómo vas a responder a eso? Acompáñame. Voy a releer en otra versión, ya que leímos en Reina Valera 60, los versículos 1 al 8. El texto va a quedar continuado por si acaso, porque el prólogo es hasta el versículo 13, pero lo vamos a ver la próxima semana el resto del prólogo por si acaso. Tengo aquí la versión Nueva Biblia de las Américas. Acompáñeme en la que tenga allí en su dispositivo, en papel. Les puede servir de comparación también. Marcos 1, versículos 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea, y toda la gente de Jerusalén, confesando sus pecados. Eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura, comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén, el Señor bendiga su palabra. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has dado tu palabra. Tú la inspiraste con tu Espíritu Santo. Ella es tu voz. Ella es tu revelación para nosotros. Gracias, Señor, porque podemos venir y leerla en nuestro idioma. Eso ya es un maravilloso privilegio. Que incluso muchos cristianos en el mundo, muchos creyentes, muchos pueblos en el mundo no tienen hoy día. Gracias porque tenemos libertad también para leerla públicamente, venir a escucharla y gozarnos en tu evangelio. Gracias, Señor. Ayúdanos a aprovechar ese privilegio. Ayúdanos a ver, Señor, este maravilloso momento donde podemos escuchar tu palabra expuesta. Te ruego que tu Espíritu Santo esté en nuestra mente y corazón, para que estén atentos, dispuestos a escucharte. Pon atención en nuestra mente, pon disposición en nuestro corazón a la obediencia, pon humildad, Señor. Y te ruego que tu Espíritu Santo esté hablando. Creemos en el poder de tu Evangelio, porque tu Evangelio es poder para salvación a todo el que cree. Y ruego tu poder en medio nuestro hoy. Que a través de tu palabra predicada, tu Evangelio pueda llegar a nuestro corazón y restaurar nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nosotros como tu pueblo, porque anhelamos escucharte. Úsame, Señor, como tu instrumento. Habla tú, Señor, porque somos un solo cuerpo que quiere escuchar lo que tú tienes para nosotros.
Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, empezamos un recorrido, hermanos. Nuestro recorrido que empezamos hoy inicia como Marcos dice ahí, principio, ¿no? Principio del Evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Principio del Evangelio. Un Evangelio no es... Estuve craneándome cómo de plantear esto. Un Evangelio no es una biografía como en términos modernos, ¿no? Que, por ejemplo, un biógrafo va con la persona y registra cada uno de sus actos. Y sobre todo hay algunas biografías que son como biografías no autorizadas, ¿no? Por supuesto que es un documento, por así decirlo, biográfico de Jesús. Pero este principio del Evangelio nos quiere contar una historia. Los Evangelios, como este que Marcos está componiendo, son documentos que los primeros discípulos de Jesús prepararon, donde compilaron historias, donde compilaron testimonios de testigos oculares sobre lo que Jesús hizo y enseñó. Pero no es todo lo que enseñó, ¿no es cierto? El mismo evangelista Juan, si no me crees, revisa al final de su libro, él dice, Jesús hizo tantas cosas que no podríamos escribirlas todas. Así que escribí estas, las que me alcanzaron, las que pude escribir en los papiros que tenían una cierta extensión, para que tengan vida. Entonces cada evangelio es una selección de historias, de las muchas cosas que Jesús hizo, con un propósito. Fueron inspirados por el Espíritu Santo 4 evangelios, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno destaca distintos aspectos diferentes de la persona y obra de Jesús. Cuentan algunos diferentes historias de las cosas que Jesús hizo y algunos cuentan las mismas historias pero con otra perspectiva, desde otro testigo probablemente, que vio otra área o quieren destacar otro aspecto del carácter de Jesús. Marcos nos quiere mostrar a Jesús como el Rey. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías, el Rey prometido. El tema está en que durante su historia, y esa es la genialidad un poco de Marcos, va decepcionándonos un poco. Porque Jesús no es un rey como los seres humanos esperan que sean los reyes. Jesús es un rey que se hace siervo. Tal como lo anunciaba Isaías, ¿no? El siervo sufriente. Y Marcos es el primero que escribe un evangelio. En realidad Marcos está inventando esta cosa de los evangelios, por así decirlo. El Señor puso en su corazón, el Espíritu Santo puso ahí y lo inspiró para relatar esta historia, para compartirla con aquellos que no conocían la maravillosa obra de Jesús. El autor, Marcos, ahí como dice el título, es también conocido como Juan Marcos. Nuestras Biblias le dan el nombre de Marcos ahí en los títulos, ¿no? Eso está en los manuscritos también. Él no era, sígame aquí en esta idea, él no era uno de los 12. Supongo que no le suena, ¿no? Él no era uno de los 12 apóstoles de Jesús. Juan y Mateo, por ejemplo, que de los otros dos evangelios, ellos eran testigos primarios, ellos fueron parte de los 2 apóstoles. Testigos oculares primarios, ellos vieron. Por eso Juan cuenta cosas que nadie más cuenta, porque Juan estaba ahí, ¿sí? Lucas y Marcos, en cambio, nuestro Marcos y Lucas, que estudiamos hace unos años, fueron discípulos de los apóstoles. Lucas fue discípulo de Pablo, y no sé si usted sabe de quién era discípulo Marcos. O sea, también estuvo con Jesús, por supuesto. Ahí vamos a verlo cuando salga en su momento de manera misteriosa, Marcos, perdón. Por supuesto que eran discípulos de Jesús, los dos. Pero Marcos era discípulo del apóstol Pedro. Ellos compilaron, tanto Lucas y como Marcos aquí compilaron el testimonio de los apóstoles. Ellos fueron de los primeros discípulos de Jesús y compilaron ahí de primera fuente. Juan Marcos o Marcos está en el libro de los Hechos, por si acaso. Él era misionero. Él tuvo interacción abundante con los apóstoles. Marcos no simplemente... Por supuesto que él testimonia probablemente muchas cosas de su libro, porque ahí sale un personaje misterioso. Le da vergüenza tal vez decir, ese soy yo. Después lo vamos a ver en el capítulo 14, muy entretenido. Pero él compila este testimonio de los apóstoles. Él investiga, se dedica a hacer este resumen con una intención. Especialmente a través del testimonio del apóstol Pedro, que si usted me acompaña en 1 de Pedro 5:13, Pedro le dice ahí que es mi hijo. La iglesia que está en Babilonia, que era romano, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo les saluda. Marcos mi hijo, ¿no?
Juan Marcos era misionero, discipulado por Pedro, seguidor de Pedro. Pero él llega antes a la historia, antes de aquí primera de Pedro. Juan Marcos también fue misionero, como le dije, compañero de misión de Pablo. Estuvo allí con los primeros creyentes en su viaje misionero. Por ejemplo, Hechos 12:12. Nos dice ahí: habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Probablemente Marcos tenía alguna relación, o la mamá de Marcos, esa María, algunos piensan que era la dueña del aposento alto. No sé si les suena la idea del aposento alto, pero era donde los discípulos se reunían. Y él se unió a la misión allí con Bernabé y Saulo. Hechos 12, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y fue misionero allí con ellos. Si usted se pone a investigar sobre Juan Marcos, sabe que finalmente hubo un problema allí, ¿no? Es muy interesante la historia de ellos. En Hechos 13:5 me parece que. No, ahí dice que en Hechos 13:5 dice que tenían a Juan, que es Marcos, como ayudante, era ayudante de ellos como misionero. Pero el capítulo 15, de hecho, ya nos muestra que tuvieron un problema entre Pablo y Bernabé, ¿se acuerda de eso? Lo vimos en la serie de Hechos. Y Juan Marcos, que era primo de Bernabé, por si acaso, se pone del lado de Bernabé. Entonces, se separan en su relación ahí con Pablo, pero continúan la misión, cada uno por su cuenta, ¿sí? Desde el principio la iglesia tampoco es perfecta y no le va a hacer hasta que el Señor vuelva. Hechos 15:37 nos dice que Bernabé quería que lo llevaran a Marcos, que llevaran a su primo, y Pablo se opone, ¿no? Se pelean y se separan. Gracias a Dios la historia no termina ahí. Pablo nos cuenta sobre el final de Juan Marcos, que es probablemente en esta misma época que Juan Marcos escribe su evangelio. Allí en la carta a los Colosenses, cuando Pablo ya está en prisión, cercano ya, en pleno encarcelamiento en Roma. Colosenses 4:10. Dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si va a vosotros, recíbanle. La Biblia no nos dice cómo se arreglaron, ¿sí? Probablemente en este tiempo se arreglaron, porque el Evangelio de Hechos no nos nombra nuevamente, el libro de Hechos no nos nombra nuevamente qué pasó con Juan Marcos. Pero Pablo y Bernabé se arreglaron, y Marcos se reconcilia ahí, por supuesto, con Pablo, y se une nuevamente a la misión. Y en la última de las cartas de Pablo, este es el último texto que vamos a ver sobre la historia del querido Juan Marcos, ¿no? En la última carta de Pablo, antes de morir, en 2 de Timoteo 4:11, vuelve a salir nuestro querido Juan Marcos. 2 de Timoteo 4:11. Pablo está solo en la cárcel. Y dice: solo Lucas está conmigo. Le está escribiendo a su querido discípulo Timoteo. Y le pide: tráeme a Marcos. Toma a Marcos, tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. ¿Sí? No quería saltarme esta parte porque es muy bonita la historia de la posibilidad. El testimonio de Marcos nos muestra una reconciliación, ¿no? Nos muestra a una persona usada potentemente, sirviendo entre medio de los apóstoles. Y después de esa reconciliación, más encima, se dedica a escribir este evangelio, que bendice a los cristianos por milenios. Él es el primero que escribe. Escribe probablemente ahí en la misma época cuando Pablo estaba encarcelado. Entre los años 50, 60. En esa época, Nerón empezó la persecución. A mediados de los 60. Así que Marcos, tiene mucho sentido que Marcos nos presente este evangelio sobre el siervo sufriente. Porque la iglesia estaba sufriendo. Porque parte de la vida cristiana incluye sufrimiento. Marcos nos quiere enseñar que la promesa del cristianismo no es una vida color de rosa. Porque seguimos a un maestro que sufrió, que se hizo siervo. Y en nuestras vidas enfrentaremos dificultades como sus primeros auditores estaban enfrentando ahí. Persecución y sufrimiento. Entonces él es el primero que toma la pluma para testimoniar. Es el evangelio más antiguo para testimoniar sobre la obra de Jesús. Los demás evangelios probablemente lo usaron a él como fuente también, ¿no? Como torpedo, por así decirlo. Hay muchas historias que Lucas le copia a Mateo, ¿no? A Marcos, perdón, y probablemente complementa con la fuente de los otros discípulos que entrevistó. Toma el testimonio de Pedro, de primera fuente, y lo registra. De hecho, Pedro,
también en Hechos nos hace un resumen de su perspectiva del Evangelio. Y esto es muy importante porque, mira, vamos a Hechos 10, 34 al 43. Ese es yo diría, legítimamente ese es un resumen del Evangelio de Marcos. Hechos 10, 34 al 43. Este es el Evangelio. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Estoy en Hechos 10, 35, ¿no? 36, perdón. Anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesús el Mesías. Este es el Señor de todos. Ustedes saben que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y vivimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Si usted lee el Evangelio de Marcos en una sentada, va a notar claramente la influencia de su discipulador, ¿no? De su pastor, de su maestro, Pedro. Entonces este es el recuento de primera fuente del apóstol Pedro de la vida de Jesús. Es esta historia del centro del Evangelio, del núcleo de lo que es la enseñanza de Jesús. Principio del Evangelio de Jesús, el Cristo. Esa es la historia que nos cuenta Marcos. ¿Qué historia nos cuenta? Él mismo lo dice. Toda esta historia que viene ahora, estos 16 capítulos, son la historia de Jesús, el Cristo. La noticia de Jesús, el Cristo. Evangelio significa buena noticia. Esto sucedió, es un testimonio de Jesús, el Cristo. Cristo es un título. Es un nombre, sí, por supuesto, pero es un nombre de realeza. Es un sinónimo de la palabra Mesías, no sé si la has escuchado, que significa ungido. Él está diciendo, esta es la historia de Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Debemos reflexionar sobre qué significa que Jesús sea el Cristo, porque es un término que yo creo que muchos no conocen y tal vez se ha puesto tan religiosa la expresión de Cristo que perdemos su significado como ungido. El Mesías, o el Cristo, era una figura de realeza, llamado aquí también el Hijo de Dios. Era aquel que Israel estaba esperando, que viniera a cumplir toda la historia del Antiguo Testamento y trayera el reino de Dios aquí a la tierra. Durante este tiempo de Jesús, durante esta época donde Marcos empieza su historia, Israel estaba bajo ocupación del Imperio Romano. Y muchos judíos estaban esperando que esta liberación que había prometido el Antiguo Testamento la llevara a cabo el Mesías prometido. Y que el Mesías viniera y aplastara a los romanos, ¿no? ¿Se acuerda que leímos en la liturgia el Salmo 2? Entonces, lo leímos para esto, ¿no? El Salmo 2 habla del ungido, ¿no? Las naciones se rebelan contra su ungido. Y Dios dice ahí, está hablando de Jesús, por si acaso, el Salmo 2 es el Salmo de Jesucristo como Rey. Mi hijo eres tú, te engendré y te daré por herencia a las naciones. Ese es el reino, ¿no? Pero los judíos estaban esperando que la manifestación del reino de Dios fuera, como dice el versículo 9 del Salmo 2, ¿no? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces los judíos querían que para ellos los enemigos de Israel se trataba de personas. Y específicamente en este caso de el Imperio Romano. Aquellos que no eran judíos, los gentiles. Todos eran enemigos, entonces tenía que Dios venir a aplastarlos y desmenuzarlos. Esa era su concepción. Pero Jesús no organiza una guerra civil contra los romanos. Por eso yo le decía que es un rey bastante decepcionante.
Porque la historia se desarrolla de manera sorprendente. Por supuesto que Jesús quebranta y desmenuza a sus enemigos. ¿Pero quién es el enemigo? Satanás. ¿Lo vence en la cruz? Vencido y derrotado. Y para todas las naciones el mensaje que proclama Jesús es: bienaventurados todos los que en Él confían, el final del Salmo 2. Esa es la parte que los judíos no entendieron. Por eso el Evangelio de Marcos es tan sorprendente, porque nos presenta a Jesús como rey. ¡Buenas noticias! Llegó el rey. Pero no es como ustedes creen que son los reyes. El rey prometido ha llegado, sí, el cumplimiento de toda la historia bíblica. Pero no se trata de lo que ustedes esperan. Si usted conoce la historia, sabe cómo le fue a Jesús con su mensaje ante los judíos. Este rey prometido, el Mesías, prometido en toda la Biblia. Ya en el Génesis 1, Dios creó a los seres humanos para reinar junto a Él. ¿Sí? Fructifiquen y multipliquen, se llenen la tierra, gobiernen sobre ella. Debían reflejar el gobierno de Dios. ¿Qué hizo el ser humano? No le gustó mucho la idea de someterse y seguir al rey, ¿no? Se rebeló. Génesis 3 nos cuenta esa historia. Pero allí mismo Dios hace una promesa. La promesa de que vendría un descendiente. Génesis 3, versículo 15. En el mismo episodio de la desobediencia del ser humano, Dios promete: pondré enemistad entre la serpiente, le estoy diciendo a la serpiente, ¿no? Entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia, tu simiente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios prometió que vendría un descendiente. Ahí en el mismo pecado, en la misma rebelión de Adán y Eva, Dios promete que vendría un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente y derrotaría la maldad. Y Dios le dice luego a Abraham, no sé si se acuerdan la historia, que en su descendencia, en su simiente, es complejo ese versículo para nosotros porque va a tener que creerme en esto, pero en el hebreo es masculino singular, de gramática, ¿no? Un descendiente, una persona. ¿Sí? En su serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, pero se refiere, era extraño para el Antiguo Testamento. ¿Es una persona o muchas? Después vamos a ver que son las dos finalmente. Pero finalmente el descendiente prometido vendría para traer bendición a todas las naciones. Vendría uno. Allí en el Génesis 3, ¿cuál fue la sanción para la tierra? Maldita será la tierra por tu causa. Pero en Abraham podría haber bendición a través de este descendiente. A Abraham le nace Isaac, ¿no? Pero no era ese. La historia nos sigue dejando esperar. Después viene Jacob, ¿no es cierto? Y Jacob a uno de sus hijos le hace la promesa de que vendría uno que se sentaría en un trono. El león de Judá. El león de la tribu de Judá. Tal vez ese será el descendiente, ¿no? Tal vez ese será el rey prometido. Si usted conoce la historia de Judá, sabe que tampoco le fue muy bien. Pero la historia bíblica nos sigue contando sobre esta expectativa de que venga ese rey. Esa promesa del descendiente que iba a reinar con justicia y que iba a volver todo a su orden. Y la historia bíblica avanza, por ejemplo, llega el rey David, que diríamos que yo no me coordiné con el hermano David para que hablara de David, ¿no? Pero el Señor se lo puso en su corazón. Diríamos que tal vez fue el mejor de los reyes de Israel, legítimamente. Pero si usted conoce la historia de David, también fue bien decepcionante, ¿no? David anhela servir al Señor, ¿no? Y Dios le promete allí en 2 de Samuel, hace un pacto con él y le dice que vendrá un rey que se sentará en su trono para siempre, con un reino que no tendrá fin, ¿no es cierto? Tu descendencia será eterna. Pero si usted se fija en Samuel, se va a dar cuenta que después del pacto de Dios con David está la narración de David y Betsabé. David tiene el mismo pecado que Adán en su corazón. Y fracasa. No es el rey prometido. Tal vez sea su hijo, Salomón, no, su descendiente que se iba a sentar para siempre. Si usted conoce la historia de Salomón, también es bastante decepcionante. Hijo tras hijo, la descendencia de David fracasa en su llamado. Y no son ese rey prometido esperado. Israel, rey tras rey, fracasa.
Y son enviados al exilio, justamente por su pecado. Y parece que todo está perdido en la historia bíblica. Y ahí termina el Antiguo Testamento, es bastante decepcionante. La única esperanza con la que queda el Antiguo Testamento es que durante el exilio los profetas se levantan y dicen que vendrá un libertador. Anuncian que no todo está perdido. Buenas noticias. Dios aún está en control. Ese es el mensaje de Isaías. Isaías anuncia buenas noticias. Marcos está lleno de Isaías, por si acaso. El siervo sufriente. Isaías dice, va a venir ese rey que esperábamos desde allá, desde la creación y la caída. Viene. Dios no ha olvidado sus promesas. Y vamos a leer uno solo de los textos de Isaías, porque Isaías nos va a acompañar abundantemente durante la serie. Isaías 42, 1 al 4. Mi siervo, he aquí, yo le sostendré, mi escogido, sobre quien he puesto mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo con miares. Por medio de la verdad, traerá justicia. No se cansará ni se desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas, que son todas las naciones, van a esperar en su ley. Isaías anunciaba que ese rey vendría. No pierdan la esperanza, le dice al pueblo allí en el exilio. Como leíamos en la lectura, en la liturgia también, consolados, pueblo mío, consolados. Dios viene a rescatar. Pero el Antiguo Testamento termina sin que ese rey haya venido. El último de los profetas es el profeta Malaquías. Malaquías 3 ahí. Y el rey no ha llegado. Pero Malaquías dice, Malaquías 3 versículo 1, he aquí, yo envío un mensajero que preparará el camino delante de mí. Vendrá abiertamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías dice que vendría un anunciador antes, un mensajero. Antes del rey, ¿no? Esta era una práctica de esa época. Cuando el rey iba a hacer una visita oficial a una ciudad, no iba y llegaba, ¿no? Tampoco se hace ahora, por si acaso. Si viniera el presidente a Limache, viene gente, vienen emisarios a decir, preparen la visita para el presidente acá, ¿no? En esa época, si venía el emperador, por ejemplo, a una ciudad, venían meses antes gente a preparar su visita. Entonces, la venida del rey es anunciada por un mensajero. Eso dice Malaquías. Va a venir un día un mensajero y cuando venga él, va a estar anunciando la llegada del rey prometido. 400 años después, no poquito tiempo, nos encontramos aquí con Marcos. Aquí nos encuentra Marcos, diciendo, ese mensajero es Juan el Bautista. Marcos 1:2, ¿no? Como estaba escrito en los profetas, cita ahí Malaquías y cita Isaías. Vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¡Viene el rey! ¿Y quién es el precursor? ¿Quién es el mensajero, el anunciador? Juan el Bautista, que bautiza en el desierto. Juan anuncia que el día está cerca, viene el día del cumplimiento. Marcos nos quiere decir entonces, quiere entusiasmarte con esta historia. Todo esto, toda esta historia del Antiguo Testamento ha llegado al cumplimiento. Es el día. Este es el... A ver, a veces pensamos nosotros que el final de la historia va a llegar cuando Cristo vuelva. Pero Marcos está diciendo algo sorprendente aquí. Ha empezado ya el final de la historia. El final ha llegado. El cumplimiento ha llegado. Este es el final de la historia. Marcos está escribiendo ahí, ¡wow! Algo impresionante, nunca visto en la historia en ese momento que le está escribiendo. El cumplimiento ha llegado. El día prometido. Ese fin de los tiempos ha llegado en medio nuestro y ya está en la tierra. Porque el rey se acerca. El rey ya está acá. El reino de los cielos prometido, que los profetas habían dicho que venía al final de los tiempos, ha venido a la mitad de la historia. Ha irrumpido. La salvación de Dios ha venido a través de Jesucristo. El final de la historia universal ya ha comenzado. Eso es lo que está diciendo Marcos. El final de la historia ya está acá. Pero ese es el final sorprendente que nadie esperaba. Porque el final que esperaban los judíos era esa guerra. Si le resuena con alguna teología moderna, usted va a entender a lo que me refiero. Una guerra, ¿no? Esa gran batalla entre Israel contra las naciones, donde Israel triunfaría y aplastaría a todos.
Y ahí el Mesías se levantaría, ¿no? Con un reino terrenal, físico, donde se impondría sobre todos. Violento también. Pero Marcos dice que al final no se trata de eso. Los judíos también esperaban que cuando el Mesías entrara a Jerusalén, la historia se acababa. Y ahí llegaba el castigo a todas las naciones. Y no había posibilidad de perdón para nadie. Si esa hubiera sido la historia, usted y yo no estaríamos aquí, hermanos, porque somos gentiles. Pero Marcos nos cuenta que el cumplimiento llegó, por supuesto, pero no de la forma como Israel esperaba. Y Juan el Bautista anuncia, vengan. Juan tenía más o menos clara un poquito la historia. Después vamos a aprender que igual estaba medio confundido. Así, ¿qué onda, Jesús? Se supone que tenía que liberarme y me van a cortar la cabeza. Ya, pero Juan predicaba ahí el bautismo para perdón de pecados. Estaba en el desierto, predicando el arrepentimiento para el perdón de pecados. De eso se trataba. De eso se trataba el mensaje, no de la guerra. Y acudía a él toda la gente de Israel confesando sus pecados y eran bautizados. Juan preparaba los corazones para que vinieran a rendirse al verdadero rey de la forma correcta. Estaba medio loco Juan, ¿no? Estaba vestido de pelo de camello. Se parecía al pastor David. Tenía un cinto de cuero en la cintura. Comía... No, langosta, no me tinca mucho eso así. Comía langosta y miel silvestre, ¿no? Era un chascón ahí. La imagen de él ahí es que él era los profetas volviendo como Elías. Malaquías también había anunciado que vendría Elías, ¿no? Y Jesús dice en el mismo Evangelio de Marcos, Elías ya vino. Ese era Juan. Juan el Bautista viene como Elías, ¿no? Los profetas. Después de 400 años de silencio, por fin hay un profeta de nuevo. Y él está allí, en el desierto, proclamando el Evangelio. ¿Y qué es lo que predica? Él es el mensajero. Viene después de mí uno más poderoso. Uno más poderoso que yo. Es tan digno, tan soberano, tan rey, que yo no soy digno ni siquiera de desabrocharle los zapatitos. Juan entiende bien su lugar. Él es humilde, ¿no? Después dice, es necesario que yo mengüe. Estuve pensando harto si decir esto y creo que se lo voy a decir. Ese es el rol del líder y el rol de los pastores, ¿no? Ser mensajeros. Esa es la vida del creyente, en realidad, de todo creyente. Estamos ante el rey donde ninguno de nosotros es digno de desatarle los zapatos, ni siquiera. Somos transmisores de un mensaje, porque la vida cristiana se trata de Jesús y de su mensaje. Juan dice entonces, predica, yo los bautizo con agua, ok, pero esto es una preparación. Yo bautizo para el perdón de pecados, pero él va a bautizar con el Espíritu Santo. También ahí Marcos está citándonos a los profetas. Joel había anunciado que volvería el Espíritu Santo en el fin de los tiempos. Entonces Juan el Bautista está diciendo ahí, ya llegó el fin de los tiempos, viene ahora, está así como, mañana. Mañana viene el fin de los tiempos prometidos, donde el Espíritu Santo va a venir a cada corazón. Marcos entonces nos dice, llegó al cumplimiento. Tan esperado. Cada verso, cada capítulo de Marcos, cada historia, quiere explicarnos cómo es que Jesús es ese Cristo, cómo Jesús es ese tan esperado Mesías. Cómo es que Él es el divino Hijo de Dios. Nos introduce a esa sorprendente historia, nos debe dejar esperando ese prólogo. No, y hasta ahí vamos a llegar con el texto porque es la intención de Marcos dejarnos esperando, ¿no? Ok, ya, a ver, tremenda expectativa, va a bautizar con el Espíritu Santo, promesas cumplidas, el Rey, el Hijo de Dios. ¿Cómo se ve este fin? Como le dije, este es como sermón continuado porque la próxima semana vamos a continuar sobre de qué se trata el mensaje de Jesús. Pero sí vamos a ver un pequeño resumen sobre cómo Marcos nos presenta esa noticia. Y cómo Marcos como un todo nos desafía. Marcos cuenta una historia, un drama como en 3 actos. Nos cuenta 3 historias esenciales. Primero nos cuenta el ministerio de Jesús en Galilea. Él nos introduce sobre esta pregunta que le decía yo, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Es realmente Él ese Mesías prometido? Toda la primera mitad, hasta el capítulo 8, ¿no? Pero Marcos, por eso yo le decía que lo encuentra un genio literario, porque no responde a esa pregunta literalmente. No te dice, bueno, yo, Marcos, basándome en Pedro, pienso que Jesús, Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Señor de todo, ¿no? Él no opina mucho como narrador. De hecho, el versículo 1 que acabamos de leer es la única vez que Marcos habla. Marcos dice,
Por si no lo percibe, ahí está la respuesta. Jesús es el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. Y después empieza a narrar. Lo que hace durante todo este primer acto de la historia, que es lo que vamos a ver por algunos meses, son las acciones de Jesús. Todo este primer acto, todo este primer episodio del ministerio de Jesús, Él nos muestra la proclamación del reino de Dios, que por supuesto es muy escandaloso. Entonces la pregunta que debe estar en nuestras mentes es, ¿quién es este Jesús? Y es realmente el Mesías, porque no calza tanto con lo que un ser humano esperaría como el Rey Salvador. Pero Él evita respondernos directamente, porque Él nos enseña que Jesús muestra su identidad a través de sus actos, a través de sus acciones. Los otros evangelistas, por ejemplo, Juan tiende mucho a hacer eso. Cuenta una historia y dice, y esto pasó porque, no sé, porque tal y tal cosa, ¿no? Si está leyendo el Evangelio de Juan. Pero Marcos quiere dejarnos con esa pregunta todo el rato. Cada historia nos quiere mostrar que Jesús muestra quién es Él a través de sus acciones, sus milagros, sus actos de poder, sus enseñanzas. Y la sorpresa es que no viene tampoco con la espada, ¿no? Entonces no muestra Él es el rey, pero no muestra sus acciones a través de una victoria militar, como cualquier romano hubiera esperado en esa época o como los judíos esperaban. No muestra su poder mediante la espada. Muestra su poder mediante sus actos de amor y servicio. Es el rey siervo. Las acciones de Jesús muestran su identidad. Marcos también nos pone en una polémica todo el rato. Lo que los demás dicen sobre él. Lo vamos a ver al tiro la próxima semana. Y después el hermano David en su sermón también va a tener esa pregunta. ¿Quién es este? ¿Qué onda este? La gente se pregunta todo el tiempo, ¿quién es este? Muchos comparten esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Y eso es lo que Marcos quiere que nos preguntemos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Porque Él es un rey extraño. Y como te decía, bastante decepcionante. La historia, el rey que nos presenta Marcos en todo este primer episodio, es complejo y enigmático a veces. Porque es simultáneamente el Señor soberano que echa fuera demonios con una palabra, pero al mismo tiempo el siervo y rey que se niega a sí mismo. Él es Señor y siervo. Y es tan difícil de comprender porque para el ser humano es imposible, para el corazón caído del ser humano, autoridad y servidumbre no se conectan. Nuestra cultura tiene todavía, la cultura judía lo tenía, los romanos lo tenían, y nuestra cultura todavía la tiene, una visión muy distorsionada de la autoridad. Que se trata de imponerse, de conquistar, de aplastar incluso. Pero Jesús dice que liderar es servir. El reino llega mediante el servicio, mediante negarse a uno mismo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos nos dice que este mensaje es recibido de maneras muy diferentes. La pregunta todo el rato ahí, entonces, no sé si se acuerda de la parábola del sembrador. Es clave ahí en Marcos 4. Va a ser recibido de maneras diferentes. Y ojalá te preguntes, ¿cómo recibo el Evangelio? Eso es lo que quiere decirnos, ¿no? Noticia, Jesús es el Rey. ¿Cómo recibirá eso? Y también está esta cosa rara, porque Jesús es Rey, pero todo el rato le dice, no le digan a nadie, por favor. No le digan a nadie. ¿Sí? ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Maestro, tengo que decirle porque me sanaste, ¿no? Libera a los endemoniados y la gente de repente le porfía a Jesús porque Jesús le dice, no le diga a nadie, pero es incontenible, ¿no? Por supuesto que Jesús no quiere que la gente sepa en esta etapa porque es malentendido. Porque, por ejemplo, el Evangelio de Juan nos cuenta que cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, la gente quería coronarlo rey al tiro y empezar la revolución. Esta es la efervescencia y un momento súper difícil. Todo el mundo quiere guerra, 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 batalla. Jesús dice, no entienden nada. Se trata de servicio. Por eso es angustiante el Evangelio de Marcos, ¿no? Todo el rato le dice, quédense quietos, no se trata de eso, no se trata de eso. Y espero que entendamos que la invitación de Marcos también es a reenfocarnos. ¿De qué se trata el cristianismo? ¿De qué se trata Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué tipo de reino es el que tiene Jesús? Porque el reino prometido para el fin de los tiempos, que ya está aquí, es el reino que no está marcado por victorias políticas, por victorias terrenales, por victorias
físicas, ¿no? Visibles. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. El reino de Jesús, la conquista de Jesús, se trata del servicio, de la entrega y su sufrimiento, mostrado maravillosamente en la cruz. Jesús no quiere que ni la gente de ese tiempo, de su época, pensaran que el llamado de su reino era la revolución contra Roma, por supuesto, y volver a conquistar un pedazo de tierra en Palestina. Y Marcos sigue diciendo ese mismo mensaje hoy. El reino no se trata de eso, de cosas terrenales, visibles, de una conquista física. Y Jesús muestra supremamente eso en el segundo segmento de Marcos. El sufrimiento en su camino a Jerusalén. El segundo acto de este drama. En el medio del libro, del capítulo 8 al 10, Jesús nos muestra maravillosamente de qué se trata su identidad. Nos responde esa pregunta. ¿De qué se trata su reino? Y él dice, sí, soy el rey. Ok, sí, soy el rey. Muy bien. ¿Se acuerda de cuando Pedro confiesa? Es la primera vez que vuelve a haber otra confirmación. ¿Quién dice, Marcos 8, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y qué responde Pedro? El Cristo de Dios, el Mesías de Dios. ¿Sí? Jesús le responde ahí, bienaventurado, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, ¿no? Pero también el Marcos le dice, pero no le digan a nadie. Pero lo interesante de esta historia es que después dice, ok, pero sí, soy el Cristo de Dios, pero no se trata de esa libertad militar, se trata, fíjense ahí, Marcos 8:31. Comienza al tiro a decirle, es necesario padecer. Ser desechado por los ancianos, ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Y qué le responde Pedro? No, Señor, que no te maten jamás, ¿no? Y Jesús se pone brígido ahí, ¿no? Apártate de mí, Satanás. El mismo que el episodio anterior le había dicho, tú eres el Cristo de Dios, ¿no? O sea, Pedro tenía clara la doctrina aquí en su cabeza, pero no entendía de qué se trataba en su vida, ¿no? Por eso Pedro después, al final de la historia, va con la espada, ¿no? Ahora sí llegó el reino. Se demoró harto para que llegaran los soldados de la batalla, así que voy a cortarle la oreja. Y Jesús le dice, no, y le pega la oreja de nuevo. Es angustiante, porque es el camino del sufrimiento, y los cristianos tantas veces no entienden el camino del sufrimiento, hermanos. La iglesia está tan perdida, pero Jesús revela su identidad y desafía a su iglesia a ser sierva como Él fue siervo. Si alguno quiere ser, el primero será el postrero entre todos y el servidor entre todos. Lo dice en el capítulo 9. Porque el Hijo, como ya lo cité, no, el Hijo del Hombre, capítulo 10, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y los apóstoles no entienden. Ya les he enseñado otras veces que a veces rabiamos con los apóstoles. Yo, cuando estaba releyendo el Evangelio de Marcos completo de nuevo, me reía de repente porque tan perdidos de repente. Justo antes de esa cita, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Se acuerda? No sé si se acuerda de esa historia, que Santiago y Juan estaban peleando sobre qué lugar iban a tener en el trono. ¡Ay, Señor, si somos tan iguales! Los apóstoles quieren ser un desafío. Ellos reconocen sus errores y lo dejan registrado. Mira, nosotros nos condoreamos, no entendimos nada, porque quiere que no repitamos el mismo error. Que entendamos que ser creyente se trata de servir y dar la vida en rescate por muchos. Y Jesús muestra eso supremamente en el último episodio de este drama, ¿no? En el tercer acto. El tercer y glorioso acto. ¿Cómo se vuelve Jesús el Rey Mesiánico? ¿Cómo es Él entronado? Esta ceremonia de coronación, donde Jesús recibe la corona de espinas, y Él va y da su vida, y recibe los látigos por ti y por mí, y derrama su sangre para pagar por el pecado. Ese es el Rey, ese es el Evangelio, el Rey que entrega su vida por ti y por mí, y que llama a que te entregues. El Rey llama a la rendición, a que le adores, le conozcas y le sirvas. Y Marcos también es muy interesante porque termina con la resurrección, por supuesto, porque Jesús se levantó de la tumba y triunfó. Pero nos deja un final abierto porque las mujeres salen corriendo ahí y ahí termina. Ok. Salen corriendo. ¿Por qué salen corriendo?
Porque Marcos es un genio literario, te deja una pregunta abierta. ¿Ok? Mira, Jesús fue coronado con esta corona de espinas. Jesús triunfó y predicó buenas nuevas en la cruz. Y él se levantó y la tumba está vacía. Y ahora es el invitado a venir a conocerla. ¿Cómo vas a responder tú? La historia del Evangelio no puede dejar indiferente al ser humano. O la crees o no la crees. Pero decir que Jesús es un gran maestro, un ejemplo, es no solo hipocresía, sino una soberana ignorancia. Porque en sus propias palabras Jesús dice que Él es el Rey. Y si tú quieres, o sea, si eres honesto, puedes rendirte a Él o decir que está loco en realidad. Son como las dos opciones que te deja Jesús en el Evangelio de Marcos. Recíbele como Rey. Esa es la invitación. Jesús cumplió todo ese mensaje anunciado, pero lo hizo de una manera paradójica, ¿no? A través del servicio, como ningún ser humano esperaría. Y completa esta victoria prometida en el Antiguo Testamento. Por supuesto que los discípulos finalmente entienden su mensaje y lo vemos en Hechos, lo vemos en las enseñanzas de Pablo. Porque el Jesús resucitado le explica en realidad. Jesús es muy compasivo con los apóstoles. Y ahí ellos entienden la naturaleza de su misión. Tienen que ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. Predicar el Evangelio a toda criatura. Y así como los discípulos, hermanos, luchaban con entender la identidad y la misión de Jesús, creo que eso sigue muy vigente en la iglesia de hoy. Jesús es el Mesías prometido, pero su reino es muy diferente, muy distinto de las expectativas humanas. Y los cristianos deben, al leer, ahora que meditamos en esta serie en el Evangelio de Marcos, somos desafiados a abrir nuestro corazón para que el Señor lo moldee a su imagen, para ser siervos como Él lo fue. Para que esto nos anime incluso para enfrentar nuestras dificultades. Para que entendamos que si Jesús sufrió, ok, la vida en un mundo caído tiene etapas de sufrimiento. Pero que confiemos en el propósito del Rey soberano. Que podamos rendirnos a Él. Esa pregunta de Marcos, ¿quién es Jesús? Es la pregunta más fundamental, hermano. Si solo te vas a llevar una frase de este sermón, llévate eso. ¿Quién es Jesús para ti? No hay pregunta, con toda honestidad de mi corazón te digo, hermano, no hay pregunta más importante que te podría hacer. No hay pregunta más importante en la historia. ¿Quién es Jesús para ti? Y el Evangelio sigue llamando hoy día, hermano. Tal como el fiel Juan Marcos lo predicó. Esa buena noticia sigue viva, fresca y anunciada hoy día. La buena noticia de Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Él vino al mundo y obró una vida maravillosa donde mostró su gloria, sirvió, hizo poderosos milagros y perdonó pecados. Y obedeció aquello que tú y yo no podíamos obedecer. Pero Él pagó por el pecado en la cruz. Y resucitó para que tú, si crees en Él, tengas nueva vida. Ese Evangelio te llama. Finalmente, ¿quién es Jesús? Jesús es el Rey. Y Marcos te pregunta, ¿cómo vas a responder a eso? Ruego, hermano, que en esta serie no te quedes indiferente al Evangelio. Sobre todo porque el Evangelio tampoco es solo para los nuevos. Ese es otro problema también que pasa en la iglesia. Y voy a cerrar con esta reflexión, ¿no? El Evangelio es para ti, hermano. El Evangelio es para ti. Todos los creyentes necesitamos el Evangelio. Esta pregunta de quién es Jesús es para la iglesia también. Para los que son creyentes desde hace mucho tiempo. Porque tu comprensión de quién es Jesús moldea la vida. Moldea tu vida. Y si no has sido capaz de ver que Jesús es el Rey, que es ese siervo, que te llama a imitar su compasión y su entrega, tienes aún mucho que aprender de Jesús. Parte de esta buena noticia es que es una buena noticia que todos necesitamos, ¿no? Parte de la buena noticia es que esta buena noticia es la buena noticia para todos. Todos necesitamos el Evangelio. Cada día. Así que esta historia es para ti. Porque volver a escuchar la historia del Jesús que se entregó y resucitó renueva nuestro corazón. Y desafía a su iglesia a servir. A ser como Él, a querer encarnar al Rey glorioso que se hace siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida
en rescate por muchos. Pongámonos de pie, hermanos, para orar. Señor, te damos muchas gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, por el hermano Marcos, que en este tiempo de persecución arriesgó su vida para dejar esto registrado para nosotros. Es hermoso mensaje y te pedimos tu bendición en esta serie. Pedimos, Señor, que nos permita ser renovados con el evangelio. Que al escuchar la hermosa noticia del Rey que vino a servirnos, esto toque nuestro corazón, que volvamos a ser impactados con el evangelio, Señor, y estemos dispuestos a seguirte y obedecerte y imitarte, Señor. Ruego que tú obres salvación también. Ruego, Señor, que si tú traes personas que no te han escuchado durante estos meses puedan escuchar el evangelio de Jesucristo, aquel Rey donde hay salvación. Obra tu salvación, Señor, por medio de esta iglesia, te lo ruego. Gracias por esa hermosa noticia. Esa hermosa noticia de que hay salvación en Jesús. De que aunque el mundo todavía se vea caótico y perdido, Cristo reina. Y ayúdanos, Señor, a responder con la rendición que nuestro Rey se merece. Entregarle nuestras vidas, Señor. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Obra tu salvación, Señor. Renueva nuestras vidas con tu Espíritu Santo para ser fieles a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.